Ya, entonces vamos a analizar acá cómo trabajar con una coordenada rectangular, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de una coordenada rectangular, mucho ojo, tenemos justamente lo que usted observa acá en la pantalla, ¿no? Un número acompañado de la letra I y otro número acompañado de la letra J. Entonces ahí estamos hablando de una coordenada rectangular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá primero? Vamos a graficar primero nuestro plano, ¿sí? Vamos a graficarle por aquí al plano. Perfecto. Y vamos a graficarle la otra parte por acá. Ya, listo. Entonces, una vez que usted tiene el plano, ¿sí? Vamos a acordarnos de algo acá, ¿no? Recuerde que aquí el valor, el primer valor que usted encuentra de los 7i, ¿sí? Estamos hablando de acá de la coordenada en X, ¿sí? Y el otro valor que usted encuentra en cambio por acá, el 9j, está en este hablando de la coordenada Y, ¿sí? Eso es lo que debe tener primero ahí en cuenta. Entonces vamos a graficarle acá la coordenada X primero, tomando en cuenta aquí que para X me dice 7 y para 9 me dice acá, perdón, para Y me dice debo graficarle acá los 9, ¿sí? Ya, ahí sí. Entonces como ya tenemos acá ahora sí graficado nuestro plano, ¿sí? Vamos a graficarle las coordenadas en X y la coordenada en Y. ¿Sí? Entonces en X me está pidiendo acá 7, ¿sí? Entonces vamos a ver acá 7, vamos a irle contando acá en nuestra cuadrícula, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces aquí tenemos el valor de 7i, ¿sí? Recuerde que acá como está positivo, el 7 y el 9 son positivos, por eso graficamos a la X hacia la derecha, ¿sí? Y nos vamos ahora hacia Y, hacia arriba, ¿sí? Contando 9 en cambio acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Acá tenemos en cambio el valor de 9 en Y ahí, ¿sí? Entonces eso es el primer paso que tenemos que cumplir, colocarle en X y en Y esos valores. Entonces el siguiente paso, ¿sí? Por estos números vamos a trazar en cambio. Aquí miren por el 9, ¿sí? Vamos a trazar una línea horizontal, vamos a trazarle aquí, ¿sí? Entonces si usted gusta le traza líneas rectas, si no líneas entrecortadas como vamos a hacer acá en la gráfica. Entonces voy a trazarle acá unas líneas entrecortadas hasta ahí, ¿sí? Luego con su regla mismo ahora por el 7 vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Y vamos a poner acá líneas entrecortadas que pase por el número 7. Y una vez que ya tenemos acá estas líneas, ¿sí? Nuestro punto de intersección, si usted observa ahí entre esas dos líneas, ¿sí? Vamos a unirle este punto con el punto 0, 0 del plano, ¿sí? Entonces vamos a trazar ahí esa línea. Entonces con nuestra regla vamos a hacer coincidir el punto 0, 0, ¿sí? Con el punto de intersección de esas líneas entrecortadas. Listo, entonces ahí trazamos esa línea, ¿sí? Y le trazamos acá una punta de flecha para identificar nuestro vector. ¿Ya? ¿Cómo se llama este vector? ¿Sí? Va a ser el vector A, ¿sí? Tal como tenemos acá en el ejercicio. Me dice el nombre, el vector A, ¿sí? Que tiene coordenadas 7 y 9. Ya, una vez que tenemos esto, lo siguiente es ir colocando lo que necesitamos hallar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hallar por acá? Si vamos a necesitar acá hallar el módulo, ¿sí? Recuerden que el módulo habíamos dicho que es la línea, siempre la línea diagonal, ¿sí? Entonces esta línea que le graficamos de color celeste, esto va a ser el módulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribimos el módulo? Vamos a escribirle la letra del vector, en este caso la letra A, con unas líneas ahí, con unas barras, ahí estamos hablando del módulo. Entonces necesitamos conocer esto, el módulo, y también necesitamos conocer el ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El que se mide desde el eje X positivo. Si usted observa, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos los números positivos. Entonces, desde este eje hacia el módulo, es decir, hacia esta línea. Entonces, aquí también le ponemos una puntita de flecha y aquí vamos a hallar ese ángulo. Este ángulo lo vamos a representar con esta letra, con la letra teta, ¿sí? Del alfabeto griego. Entonces, cuando usted tenga unas coordenadas rectangulares, lo que necesita es hallar esto, es el módulo y es el ángulo teta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos eso? Vamos a utilizar el siguiente procedimiento, ¿sí? Para hallar el módulo, ¿sí? Vamos a necesitar acá utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces acá vamos para el módulo,
y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Vamos a ver en este caso el teorema de Pitágoras, cómo lo aplicamos. ¿Sí? Para utilizar el teorema de Pitágoras necesitamos utilizar acá un triángulo. Entonces, ¿qué triángulo vamos a utilizar? Donde usted le haya graficado el ángulo. Entonces, usted observa, vamos a utilizar el triángulo donde está aquí el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás tenemos aquí? Tenemos la componente en X acá abajo y la componente Y acá al frente. ¿Sí? Entonces, como tenemos X y Y, entonces el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente, que el módulo, en este caso la letra A con estas barritas, me dice va a ser igual a la componente en X al cuadrado, ¿sí? Más la componente Y al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera hallamos ahí el módulo. Entonces vamos a reemplazar acá nuestros valores, nada más. A me dice va a ser igual, y vengo acá, me dice la componente X, ¿sí? Si usted observa cuánto vale X en el ejercicio, ya habíamos visto acá, ¿no? Si usted observa acá, le estoy utilizando en un cuadradito, le pongo ahí el vector A, y aquí ya usted ya conoce cuánto vale X y cuánto vale Y. En este caso me dice X es 7 al cuadrado, ¿sí? Más, acá me dice Y, que vendría a ser 9 al cuadrado. Recalcamos aquí, le ponemos al cuadrado porque eso me dice el teorema de Pitágoras ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver a qué es igual esto. ¿Sí? Me quedaría acá la raíz, en este caso 7 al cuadrado vendría a ser 49. Recuerde, sería 7 por 7 más 9 al cuadrado, que vendría a ser acá 81. ¿Sí? Si nosotros sumamos esos valores, en este caso acá veamos cuánto nos queda, 49 más 81, 130. Entonces acá me quedaría el valor de A, vendría a ser igual a la raíz, y sumamos acá, ¿no? El 49 más el 81 me dice acá es 130. Y si nosotros sacamos acá este resultado, ¿sí? Es decir, ingresamos la raíz en la calculadora, me va a quedar aquí, me dice raíz de 130, va a ser igual a 11.4. 11.4. ¿Sí? Y ya tenemos con eso hallado lo que es primero el módulo. Ya, entonces ahora vamos, una vez que ya encontramos el módulo, ahora vamos a ver acá cómo hallar en cambio el ángulo. ¿Sí? Ya, entonces para hallar el ángulo vamos a utilizar acá funciones trigonométricas. Pues vamos a poner esto por acá. Para hallar el ángulo, en cambio, vamos a utilizar las funciones trigonométricas y la función específica que siempre vamos a utilizar aquí. Ya, cuando usted tenga acá una coordenada rectangular, siempre vamos a utilizar aquí la tangente, ¿sí? Que lo representamos con TG. La tangente del ángulo, en este caso el ángulo que escribimos que vendría a ser θ, y la tangente por definición me dice acá es igual al cateto opuesto, dice cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es la definición de la tangente, ¿no? Mucho ojo con eso. Entonces aquí voy a escribirle adyacente para tener claro aquí lo que es la definición, ¿no? Tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a identificar en nuestro triángulo, ¿sí? Cuál es ese cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces vengo acá al triángulo. Si usted observa, acá está el ángulo θ en la gráfica. El valor que esté al frente, si mucho ojo de este ángulo, ese vendría a ser acá el cateto opuesto. Voy a poner ahí CO, el cateto opuesto, ¿ya? Recuerde que la línea diagonal, siempre habíamos dicho que esto es la hipotenusa, ¿sí? Entonces esta línea diagonal viene a ser la hipotenusa. Escribimos aquí. Si eso nunca cambia ahí, ¿no? Siempre la línea que sea diagonal hipotenusa, ¿ya? Recalcamos acá, el lado que esté al frente del ángulo vendría a ser el cateto opuesto. La línea inclinada, siempre la hipotenusa. El lado sobrante que tenemos acá en el triángulo vendría a ser el cateto adyacente. Y le vamos a poner acá CA, ¿sí? El cateto adyacente es del lado que se pega al ángulo acá, ¿no? Si usted observa aquí el ángulo que está pegadito al eje, vendría a ser el eje X, y ese vendría a ser el cateto adyacente, ¿sí? Por lo tanto, acá me quedaría la tangente del ángulo, me dice va a ser igual. Y reemplazo ya con sus nombres acá, ¿no? Entonces, si usted observa aquí, me dice el cateto opuesto. Si usted observa en el triángulo, vendría a ser la letra Y, el cateto opuesto. Sobre, me dice el cateto adyacente, vengo al triángulo, y el cateto adyacente resulta que es la letra X, ¿sí? Y ya sabemos acá en la tangente a qué es igual en las letras. De igual manera vamos a reemplazar acá los valores.
vendría a ser igual acá. Me dice el valor de y, que ya conocemos, que vendría a ser 9, y el valor de x, que vendría a ser 7, ¿sí? Y reemplazamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación acá? Vamos a despejar esta letra, la letra teta. ¿Sí? ¿Cómo despejamos eso? Vamos a poder dejarle aquí esa letra en este lado del igual. Y en este caso la tangente que usted tiene por acá, TG, esto le vamos a pasar al otro lado del igual. ¿Sí? ¿Cómo le pasamos ahí al otro lado del igual? Según las funciones trigonométricas, pasa al otro lado con tangente a la menos 1, siempre, ¿no? Tangente a la menos 1, de esta división, de 9 para 7. ¿Sí? Y esto vamos a ingresar en la calculadora y vamos a sacar nuestro resultado. Ya una vez que tenemos entonces este valor del resultado, esto vamos a ingresar en la calculadora. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar en nuestra calculadora? Si va a aplastar usted ahí la tecla Shift, ¿sí? Esta teclita Shift y la teclita que está acá, tangente, tan, ¿sí? Y en su pantalla ya tiene que asomar ahí tangente a la menos 1. Una vez que ya asoma tangente a la menos 1 en su calculadora, vamos a ingresar la división. Si usted observa, ahí me dice 9 dividido para 7. Cerramos paréntesis y le aplasta la tecla igual. ¿Sí? Y esto que usted acaba de encontrar aquí, esto es el ángulo. ¿Sí? Me dice aquí 52,12. Y esto lo escribimos aquí. Entonces la tangente a la menos 1 de 9 sobre 12 ha sido 52,12 grados. ¿Sí? Y aquí le pone usted el subíndice O para indicar que son grados ahí. ¿Sí? Y con eso usted ya ha hallado lo que es el módulo y ha hallado lo que es el ángulo, ¿sí? Cuando tengo una coordenada